En un giro impactante de los acontecimientos, el máximo funcionario electoral de Venezuela, cuya lealtad al régimen de Maduro antes parecía inquebrantable, fue sorprendido intentando huir del país. En medio de las crecientes tensiones que rodean el proceso electoral, este giro inesperado de los acontecimientos plantea una multitud de preguntas, generando una marcada incertidumbre sobre el futuro de la democracia en Venezuela. En esta cobertura, profundizamos en los intrincados detalles de estos eventos en curso, las posibles implicaciones para el régimen de Maduro, y las resonancias que este incidente puede tener para el pueblo venezolano. En medio de un creciente escrutinio y presión por parte de la oposición interna y la comunidad internacional, la administración Maduro estaba preparando el escenario para las reñidas elecciones legislativas. Pero este incidente tenía el potencial de dirigir la dinámica actual de la política de poder en una nueva dirección. Se alineó con lo que parecía ser una creciente ola de deserciones del régimen de Maduro, proporcionando evidencia clara de su menguante influencia incluso entre los leales más dedicados. El funcionario electoral, conocido por su incuestionable lealtad a Maduro, fue detenido en el aeropuerto de Caracas cuando intentaba abordar un vuelo a un lugar aún no revelado. A medida que se difundió la noticia de su arresto, provocó conmociones en los pasillos del poder en Venezuela. Este acontecimiento sin precedentes marcó la primera deserción de alto perfil del círculo íntimo de Maduro, y subrayó la profundidad del descontento dentro del régimen. ¿Por qué este leal intentó una fuga tan atrevida en una época de importancia tan crucial para el régimen? Su decisión señaló preocupaciones sobre la estabilidad interna del régimen de Maduro y su apoyo cada vez menor. También proporcionó un claro ejemplo del miedo que había impregnado el núcleo del régimen, un miedo lo suficientemente insidioso como para empujar incluso a los leales más firmes hacia los caminos de la deserción. Mientras los observadores internacionales monitoreaban la rápida evolución de la situación, el incidente provocó una avalancha de reacciones. Estados Unidos, que se había opuesto firmemente al régimen de Maduro, vio esto como un golpe significativo para la administración en ejercicio. Reiteró los llamados a elecciones libres y justas, destacando su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la autodeterminación. La comunidad internacional, representada por la ONU y la OEA, también reafirmó su compromiso con el pueblo de Venezuela y su derecho a la gobernabilidad democrática. A pesar de la escalada de tensiones y el creciente escrutinio global, el gobierno de Maduro minimizó la importancia del evento. En un comunicado emitido después del incidente, calificó la deserción como un suceso aislado impulsado por la ambición personal. Reiteró su postura sobre el socialismo, y pintó un panorama optimista del futuro del país bajo su liderazgo, desviando la atención de la creciente discordia. Las implicaciones de esta deserción van más allá de que un solo funcionario de alto rango huya del país. Sirve como un hito simbólico en el panorama político de Venezuela, denotando un cambio visible en la dinámica de poder dentro del régimen. Planteó dudas sobre la unidad y estabilidad de la actual administración, y magnificó la incertidumbre que rodea al proceso electoral. Mientras los ciudadanos venezolanos observaban cómo se desarrollaba el drama, había una sensación de anticipación mezclada con una creciente frustración y desesperación. La desilusión con el régimen de Maduro era palpable. Esperaban un cambio en el péndulo político con las próximas elecciones, y este incidente no hizo más que intensificar su anhelo de una administración más estable y democrática. Sumándose al desorden dentro del país, el régimen en ejercicio reveló pocos signos de tomar medidas tangibles para abordar los innumerables desafíos que empañan el tejido democrático de Venezuela. Este incidente sofocó las esperanzas de incipientes resoluciones diplomáticas y transformaciones políticas que podrían poner fin a la prolongada crisis. El efecto dominó de este evento probablemente se extendería más allá del ámbito inmediato de la estructura de poder del país. Potencialmente influiría en el discurso político en el acercamiento a las próximas elecciones. En lugar de ser una mera plataforma para una típica transferencia de poder, podría transformarse en un campo de batalla entre los vestigios del régimen en ejercicio y el resurgimiento del movimiento pro-democracia, alterando para siempre el destino político de Venezuela. Cuando la noticia de la deserción resonó, una ansiedad subyacente se filtró en el rostro alguna vez confiado de la administración Maduro. El panorama electoral se había vuelto aún más complicado, nublando aún más las perspectivas de elecciones justas y transparentes. El descontento generalizado con el régimen actual probablemente sería un factor influyente en el proceso electoral, complicando el camino a seguir para los titulares. En medio del caos, la sociedad civil jugó un papel fundamental en la configuración del discurso en torno al incidente. Activistas y ciudadanos comunes expresaron sus preocupaciones, desafíos y visiones de una Venezuela renovada y más fuerte. Vieron esto como una oportunidad para desafiar el status quo y construir un proceso democrático más inclusivo, libre de las cadenas de la corrupción y la represión política. Una serie de preguntas surgieron en el aire. ¿Este incidente resultaría ser un presagio de cambio en Venezuela? ¿Podría esto servir como catalizador para desencadenar deserciones con efecto dominó que derroquen al régimen? ¿O el régimen endurecería sus riendas, enfrentándose resueltamente a la creciente disidencia tanto dentro como fuera de su administración? En este contexto de mayor incertidumbre y aprensión, no se puede negar que los acontecimientos de los próximos días trazarán el rumbo del futuro de Venezuela.
El desafío de los ciudadanos privados de sus derechos era palpable, lleno de la esperanza de que este incidente pudiera inclinar la balanza a su favor. Este incidente había arruinado el bien engrasado mecanismo de la administración de Maduro. El aura velada de control indiscutible que alguna vez exudó se estaba disipando, reemplazada por una nube de confusos conflictos internos e incertidumbre. Los acontecimientos que rodearon esta deserción apuntaron a una estructura gubernamental que enfrenta innumerables desafíos, luchando por mantener su equilibrio en medio de vientos de cambio. ¿Fue este incidente el principio del fin para el régimen de Maduro, o fue una indicación de su desmoronamiento en una fase más dictatorial y opresiva, desesperada por aferrarse a su autoridad que se desvanecía? Las próximas elecciones proporcionarían la tan necesaria claridad a estas cuestiones, definiendo potencialmente el futuro de Venezuela. Dado que el incidente afectó significativamente la credibilidad y el control del régimen, el manual electoral parecía haber cambiado dramáticamente. En la ya dinámica arena política de Venezuela, esto marcó un momento fundamental, una oportunidad para que el péndulo político girara hacia un futuro más esperanzador. Sobre el terreno, entre la población en general, la incertidumbre y el suspenso eran palpables. Los leales al régimen estaban llenos de una sensación de presentimiento, mientras que los opositores se atrevían a esperar que este pudiera ser el principio del fin del gobierno autocrático bajo el cual habían sufrido durante demasiado tiempo. En conjunto, este incidente llamó la atención sobre la difícil situación de Venezuela y la desesperada necesidad de su redención. El mundo contuvo la respiración, esperando ver las consecuencias de lo que comenzó como una improbable historia de deserción, pero que puede resultar ser el catalizador de un cambio real y duradero. Las repercusiones de este incidente fueron más allá de un simple cambio de lealtad política. Era indicativo de un movimiento creciente, impulsado por la insatisfacción interna y la presión internacional, para perturbar la autocracia establecida, allanar el camino para un sistema político más transparente y equitativo que respondiera a las necesidades y deseos del pueblo venezolano. En la bruma de estos acontecimientos, solo una cosa estaba clara: el rumbo futuro de Venezuela no era nada sencillo. Este incidente, que insinúa cambios tectónicos dentro de los niveles más altos de la administración, podría alterar irrevocablemente la trayectoria de la política del país y, en última instancia, determinar su destino. A medida que se intensificaba el entusiasmo que condujo al día decisivo de las elecciones, se hizo seguro que este acto de deserción había logrado cambiar los contornos del panorama electoral. La línea entre coraje y ambición egoísta se desdibujó, y las implicaciones de una deserción tan destacada resonaron profundamente tanto en los corredores administrativos como en las calles de Venezuela. Esta fue una historia de creciente desilusión, oleajes internos para el cambio y un régimen sorprendido inconsciente y desprevenido por los cambios sísmicos que resonaban desde dentro. A través de la red destrozada de narrativas contradictorias y tensiones intensificadas, una cosa pasó a primer plano: las próximas elecciones serían un momento decisivo para Venezuela. Cuando comenzó la cuenta atrás final para las elecciones, todos los ojos estaban puestos en este acontecimiento crítico y sus réplicas. ¿Significaría el principio del fin del régimen autoritario, o sería simplemente un hito de sus instintos de supervivencia, marcando el comienzo de una fase más opresiva en su desesperado intento de aferrarse al poder? El camino a seguir para Venezuela sigue siendo incierto. El camino hacia la recuperación será largo y arduo, plagado de desafíos y obstáculos. Pero contra los albores de este sorprendente acontecimiento, hay un rayo de esperanza para un futuro mejor, que nos fundamenta en la creencia de que el cambio, aunque tumultuoso, es inevitable. Este incidente, contrariamente a su potencial para provocar un cambio directo, actuó más bien como un catalizador que abrió aún más las fisuras de descontento dentro del régimen de Maduro. Invitó a la atención a lanzar su dura mirada sobre una administración que lucha contra sus propias luchas internas, dirigiendo su poder de coerción hacia adentro incluso mientras
A las masas tumultuosas y las calles de la gente común, este momento de revelación abrió los ojos. Fue un recordatorio de los momentos en que una nación al borde del cambio contiene la respiración, esperando que cambie la marea, que reine la democracia, que Venezuela emerja de las sombras de su tumultuoso pasado.